Bueno, muy bienvenidos y nada, me alegro mucho de ver que el ciclo de conferencias que las organizaciones del Museo San Telmo organizan en colaboración con el propio museo, pues es que tiene su interés para un público bastante amplio y más en agosto. Si notáis un poco de calor todavía, tranquilidad, que acabamos de poner el aire acondicionado y poco a poco se irá notando una temperatura mucho más acorde con el título de refugio climático que aparece en la entrada de esta sala. Bueno, pues nada, estamos aquí con otra de las conferencias del ciclo, este ciclo de 14 conferencias anuales que hacemos, y en esta ocasión pues viene una conferencia que habitual nuestro que nos hace el favor de estar aquí en agosto, Iván Redondo. Él es licenciado en Económicas por la Universidad de Deusto, luego estudió Historia del Arte, veis, versatilidad renacentista, la de nuestro conferenciante, en la Universidad de Londres, y luego doctorado lo ha hecho sobre el tema de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Persona idónea para hablar de este tema porque tiene los dos aspectos. Vamos a hablar de una pieza en la cual es una limosnera de la colección del Museo San Telmo y los dos temas que dominan nuestro conferenciante, es decir, la cuestión económica y la cuestión artística. Creo que no hay nada más que decir. Os dejo en compañía de él y como ya sabéis igual, pues supongo que os dedicará y os instruirá al mismo tiempo sobre estos temas. Como siempre, el objetivo es que las piezas que están expuestas en la exposición temporal, en una exposición temporal o en la exposición permanente del museo, no sea un simple objeto inerte, sino que haya un especialista, en este caso, que os explique el valor que tiene, histórico-artístico, etc. Así que, adelante, sin más preámbulo, Iván, y vamos a ello. Bueno, espero que Carlos, agradecer también al Museo San Telmo, a la Asociación de Amigos del Museo San Telmo y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Es agosto además, y con bastante buen tiempo, así que bueno, me sorprende ver la sala bastante llena. Y el título, como ya ha adelantado Carlos, es la historia a través de las monedas y las monedas a través de la historia del arte, añadiríamos. Y os traigo aquí un breve índice, un breve esquema de lo que voy a hablar. En primer lugar, tenemos una introducción muy breve sobre la historia económica, la teoría económica. Lo he reducido a la mínima expresión porque el aspecto teórico suele ser el más aburrido. Luego veremos la bandeja petitoria de San Telmo, es el objeto que vamos a estudiar. Petitoria, cuidado que a veces he escuchado petitoria y no es lo mismo. Así que es la bandeja petitoria de San Telmo. Y después ya entraremos en lo que es la conferencia en sí. Aunque hay 3 puntos, en realidad son 2 partes. El primer bloque, que es el dedicado a la historia de las monedas, aunque veremos objetos que no son monedas antes de la propia acuñación, y después analizaremos algunas imágenes muy interesantes que muestran cómo se han representado las monedas a lo largo de la historia en las imágenes artísticas. Bien, la primera parte económica, hay que empezar por explicar que la ciencia económica o la teoría económica surge en el siglo XVIII, surge como una ciencia agorera, sobre todo porque los primeros teóricos de la economía todos coinciden en los aspectos negativos de la economía. Todos los escritores, desde Cantillon, Malthus, etc., todos en los siglos XVIII hasta principios del XIX, coinciden en que la humanidad se dirige hacia un colapso absoluto, la decadencia absoluta de la humanidad, principalmente porque la población está creciendo más rápido que los recursos. Entonces, todos estos teóricos de la economía, que por supuesto erraron en su análisis, coinciden básicamente en lo mismo, que la humanidad va hacia el colapso irremediable y bueno, es como una llamada de atención. Básicamente la ciencia económica empieza porque hay varios teóricos que empiezan a analizar qué es lo que ocurre, cuáles son los problemas de la economía. Incluso Adam Smith, que se considera el padre de la economía, en sus textos coincide bastante con el resto de economistas agoreros, porque siempre incide en lo frágil de la economía, lo débil que es el equilibrio económico, y como casi cualquier factor incide en ese equilibrio y bueno,
existiendo. Y otro de los aspectos que os quería mostrar es que esta teoría económica, cómo se aplica a las artes, es un fenómeno muy reciente. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para ver análisis de teoría económica con respecto a las artes. Os traigo un ejemplo muy significativo, que es de los economistas Baumol y Bowen, que en 1966 presentan su estudio en Nueva York sobre las artes escénicas, ¿no? Y lo llaman el dilema económico. ¿Ellos qué hacen? Bueno, pues hacen un ejercicio bastante sencillo y analizan dos actos, como la representación de la obra teatral El enfermo imaginario de Molière del siglo XVII, y comparan esa representación teatral con el cierre de contabilidad anual de una empresa. Entonces ellos analizan de manera bastante sencilla y dicen, bueno, ¿qué hace falta para representar en el siglo XVII el teatro de Molière? Bueno, pues hacen falta de 10 a 12 actores, 90 minutos de representación, vestuario, un escenario y semanas de ensayos. Y para realizar el cierre contable de una empresa hacían falta varios contables, muchos recursos, miles de papeles y varios días o incluso semanas, dependiendo del volumen de negocio de la empresa, ¿no? Para realizar el cierre contable anual. Y comparan esta situación del siglo XVII con la misma situación en 1966. ¿No? En 1966, para representar el enfermo imaginario de Molière, seguían haciendo falta 10 a 12 actores, vestuarios, 90 minutos de representación, escenario, ensayos, etc. Pero para realizar el cierre de contabilidad de una empresa bastaba con un contable, una calculadora de $5 y un día, una jornada de trabajo. Con esto lo que demostraron Baumol y Bowen es que las artes no aumentan la productividad de la misma manera en la que lo hacen el resto de sectores, como puede ser económico, industrial, etc., y que por eso las artes debían ser subvencionadas, porque no pueden competir en el mundo cuya productividad no para de crecer en casi todos los sectores, ¿no? Este sería uno de los ejemplos en los que la teoría económica nos puede ayudar a explicar las artes o incluso puede dar un enfoque distinto. Bien, dicho lo cual, nos analizamos ahora la bandeja petitoria de San Telmo. Es una bandeja, bueno, es una cucha, una caja en la que como veis, tiene una ranura donde se introducen las monedas en una caja para recoger limosna, y vemos una iconografía muy sencilla en la que hay unas almas. Estos cuerpos que aparecen ahí son almas. En esta época el alma se representaba como cuerpo desnudo y están en llamas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar que son las almas quemadas en el infierno, pero no es el infierno, es el purgatorio. Pensad que el purgatorio se introduce en la doctrina de la Iglesia en el siglo XIII, como concepto ya existía, pero teológicamente se define en los siglos XIII y XIV, y realmente el purgatorio es el mayor invento de marketing de toda la historia, ¿no? Porque hasta la fecha, hasta entonces, las almas al morir iban o al cielo o al infierno y ya no había escapatoria, eso era inamovible. Con la introducción del purgatorio, lo que se hace es, el alma al morir no va directamente al cielo, solo los santos van al cielo directamente, y el purgatorio es el lugar donde se expían los pecados durante muchísimo tiempo. Entonces, lo que el ser humano podía hacer en vida era rezar por su alma o patrocinar obras pías, dar limosna, obras caritativas. Incluso estaba estipulado cada limosna, cada obra pía, cuántos días de purgatorio te quitaba, ¿no? Entonces tenemos toda esta baja Edad Media y Edad Moderna también, por supuesto, en la que se patrocinan muchísimas obras pías, no solo limosnas y obras caritativas, también retablos, capillas, incluso hospitales o conventos. ¿Ves? Aquí donde estamos en San Telmo es una de esas obras pías. Pensad que todos estos ricos y potentados que patrocinaban edificios completos como un hospital donde se atendía a enfermos y peregrinos, se rezaba todos los días y se rezaba por el alma del patrocinador de esa obra. Eran prácticamente máquinas de rezos que durante siglos servían para ir quitándole días de purgatorio al que había patrocinado esa obra. Pensad que una vez que alguien muere,
esa persona ya no puede rezar por su alma, pero el resto de los vivos sí pueden seguir rezando por su alma. Y muchísimos testamentos de personajes ricos dejan dotaciones económicas para que tras su muerte se hagan una serie de misas. Pensad que Felipe II dejó en su testamento una dotación gigantesca para misas, concretamente equivalía a 62.500 misas. Así que durante décadas se estuvieron realizando misas en honor del alma de Felipe II. Entonces, esto no es un mero objeto de recolección, no es solo un cepillo, es un objeto que, como veis, condensa la cosmovisión de toda una época. Bien, entrando ahora en el tema que nos ocupa, el de las monedas, he querido empezar con un ejemplo bastante extremo de lo que sería el dinero antes de las monedas. Antes de las primeras monedas acuñadas en Europa se utilizaban como medio de pago conchas, sal, ¿no? De ahí viene salario, e incluso objetos metálicos como estas hachas de la península ibérica, que tienen aproximadamente 4.000 años, y casi todos los estudios coinciden en que este tipo de objetos se utilizaban como moneda. Antes de la moneda acuñada, los objetos, para ser considerados dinero, debían cumplir varios requisitos. Generalmente eran piezas estandarizadas, medibles, casi iguales, ¿no? Pensad en las conchas, los tipos de conchas que hay, o incluso estas hachas, y además tenían esa aceptación social, es decir, cuando una sociedad aceptaba un medio de intercambio como dinero, era generalmente porque cumplía estos requisitos. Era relativamente escaso, siempre era medible, tanto en peso como en tamaño, o incluso con una producción relativamente estandarizada para la época. Pero, como sabéis, no hay nada escrito de esta época, aunque casi todos los estudios coinciden en indicar que esto se utilizaba como moneda. En América también se utilizaban muchos elementos como moneda, el cacao, incluso los textiles. Ya veis que cualquier objeto no tiene por qué ser manufacturado, las conchas se utilizaban como moneda, los textiles también, y esta concha es muy particular, la concha Spondylus. Es una concha que en la América precolombina se utilizaba como moneda casi en todo el continente, no en todo el continente, pero sí cubría varios miles de kilómetros, desde el actual México hasta Perú aproximadamente, y eran unas conchas muy valiosas. Si lo veis aquí, esta momia que está en el Museo de América de Madrid, tiene un ajuar funerario, en el que vemos cómo tiene varios collares de oro. En la América precolombina el oro no se usaba como moneda, obviamente tenía su valor, pero no se utilizaba como moneda, no se acuñaba, y la moneda era la concha Spondylus. Lo veis ahí en este fardo funerario, cómo tiene un collar con una enorme concha Spondylus, que no solo era una moneda de mucho valor, sino que también daba prestigio al que la tenía o al que lo mostraba. Esto se ve también en el mismo Museo de América, en Madrid. Tenéis lo que sería la piedra fundacional de un templo, se expone así tal cual, porque es como se encontró. Vemos ahí un enorme clavo de cobre que indicaba el lugar donde debía erigirse el templo, y tanto en la parte superior como en la inferior hay una ofrenda. Veis que en la parte inferior son unos objetos de turquesa y en la parte superior están las conchas Spondylus, que para nosotros sería como poner unas monedas de plata o de oro, de la misma manera que se sigue haciendo estas primeras piedras o piedras fundacionales o cápsulas del tiempo, en las que se añaden monedas de curso legal, periódicos del día, etc. Quizá ya no está tan de moda, pero sí que hace poco en Estados Unidos se ha hecho una cápsula del tiempo, ¿no?, por el 250 aniversario del país, en el que han introducido objetos de los 50 estados y dicen que no se abrirá hasta dentro de 250 años, ¿no?, cuando Estados Unidos cumpla 500 años. Entonces, veis que es ese concepto, salvando un poco las distancias, de primera piedra o piedra fundacional de un edificio, en este caso de un templo. Un objeto anterior a las monedas y bastante más polémico son estos brazaletes de metal, generalmente de bronce o de cobre. Se fabricaban en Europa principalmente, y digo polémicos porque se utilizaban en el comercio principalmente de esclavos. Entonces,
generalmente desde Portugal a Inglaterra, salían barcos hacia África, toda África, algunos de ellos llegaban incluso a Asia, se comerciaba también con Asia, y estas manillas, se llamaban así, esta especie de brazaletes, se intercambiaban por especias, por otros elementos y principalmente por esclavos. Veis aquí que con 10 o 12 de estas manillas se podía comprar una persona a partir del siglo XV. Realmente es un poco lamentable, pero bueno, la historia es así. Y pensad que los caciques del lugar, los que traficaban con las personas, se ponían estos brazaletes en los tobillos, en los brazos, y cuantas más manillas tenía, pues más estatus tenía el cacique del lugar. Esta es este es un tipo de objeto que se utilizó, como veis, hasta mediados del siglo XX, ¿no? La esclavitud se prohíbe en el XIX, pero son unos objetos bastante polémicos, aunque generalmente la gente cuando ve algo así en un museo no entiende muy bien lo que es. Lo que sí es bastante tremendo es este sello de correos emitido por Inglaterra en 1953 para el país de Nigeria. Nigeria fue colonia inglesa hasta 1960 y veis cómo tenemos el rostro de Isabel II de Inglaterra junto a unas cuantas manillas de esta época, ¿no? Esto es algo, esta idea imperial de recordarle a Nigeria que aunque ya en 1953 no podían comerciar con esclavos, está indicando a Nigeria que vosotros habéis sido nuestros esclavos, ¿no? Como veis, un sello de correos con muy mal gusto. Y este tipo de cosas casi nunca se cuentan, ¿no? Generalmente los historiadores del Imperio Británico obvian este tipo de objetos, pero ya veis que la historia está ahí y no es tan fácil borrarla. Bien, comenzamos con las monedas acuñadas. Las monedas más antiguas que se conocen acuñadas son del siglo VII a.C., en el antiguo reino de Lidia, en la actual Turquía. Y se piensa que son las monedas acuñadas más antiguas porque no han aparecido otras más antiguas, no porque se sepa que son las primeras. Cualquier día pueden aparecer monedas más antiguas y ya cambiaría la historia. Pero de momento estas piezas acuñadas en electro, es una aleación de oro y plata que aparece de forma natural, se acuñaban ya desde el siglo VII a.C. No son muchos los museos que tienen este tipo de piezas, como os podéis imaginar. Os traigo aquí a la derecha, este es la vitrina del Museo de la Casa de la Moneda de Madrid, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tiene 3 piecitas expuestas, no tiene mucho más, pero que conozcáis que estas son las primeras monedas acuñadas que a día de hoy se conocen. Hay algunos museos más que las exponen. Hacia el siglo VI, Grecia imita estas monedas del antiguo reino de Lidia. No puedo hablar de todas las monedas griegas, evidentemente, solo os he traído un par de ejemplos, 2 tetradracmas en los que aparece representada la diosa Atenea, más que nada porque son muy vistosas, son muy bonitas. Estamos ya en el periodo helenístico de Grecia y simplemente porque veáis la belleza de estas monedas. Estas son de la Casa de la Moneda también de Madrid. Yo siempre recomiendo ir a este museo, es un museo enciclopédico muy completo y la verdad que merece la pena, ¿eh? No es un museo muy conocido, además la entrada es gratuita, así que yo siempre recomiendo, me gusta pasearme mucho por ahí. Estas también son del mismo museo. Veis estas 2 monedas de la isla de Egina, os amplío las imágenes. Son 2 monedas de plata. La primera es del siglo VI a.C., esta isla de Egina que estaba muy cerca de Atenas y era una potencia naval. Fijaros, en el siglo VI a.C., mientras esta pequeña isla es una potencia naval, acuña monedas con un relieve de una tortuga marina, y un siglo después, aproximadamente, cuando la supremacía pierde esa supremacía naval en favor de Atenas, empiezan a acuñar monedas con la tortuga terrestre. La tortuga era su símbolo y fijaros cómo, de manera deliberada o no, el propio territorio cambia de un símbolo a otro. El repliegue ese a su territorio y la pérdida de potencia naval, de supremacía naval, pues les hace cambiar también el símbolo. Tampoco tengo tiempo de contar mucho
sobre las monedas romanas. Simplemente os he traído aquí unos denarios, más que nada por la importancia de estas monedas. De hecho, el denario romano concentraba lo que era el estándar unificado de plata. Fue la primera moneda que se utilizaba como herramienta política, que llegó a ser el arquetipo del dinero. Pensad que de la palabra denario viene nuestra palabra dinero, y además se utilizaba como moneda de cuenta para pagar a los militares. Entonces el denario es una moneda con mucha carga simbólica y que además era una herramienta de poder político. Este sestercio, también romano, es muy interesante. Está manufacturado en una aleación que se llama oricalco, que es de bronce y zinc. Os traigo este ejemplo, también expuesto en la Casa de la Moneda, en el que aparece el Coliseo. Son unas monedas muy significativas. Además, esa aleación era muy resistente, muy vistosa, porque era bastante brillante. Pensad que esta moneda tiene casi 2000 años. Y además se acuñó en época de los emperadores Vespasiano y Tito, que es la época en la que se construye, se encarga el Coliseo y se inaugura. Entonces también ves cómo las monedas eran un objeto de propaganda. Propaganda, ¿no? Ya que se podía poner algo en la moneda, pues vamos a utilizar todos los resortes que tenemos. Actualmente las monedas siguen siendo objetos de propaganda también, aunque no nos demos cuenta. Y os traigo este caso muy particular de la Casa de la Moneda. Vais a pensar que me pagan por promocionar el museo, pero como es gratuito, no. Ya veis que no me financia nadie. Este caso fue muy espectacular porque había una colección en Suiza de moneda itálica de fundición. Estas son monedas son monedas romanas del siglo III a.C., hechas en bronce. El bronce se fundía, se introducía en unos moldes y salían estas monedas de esos moldes de bronce. Y la Casa de la Moneda, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre maneja mucho presupuesto, pudo hacerse con esta colección privada que estaba en Suiza. Ahora está en la Casa de la Moneda de Madrid, que todos lo podéis ver. Y fijaros qué colección más significativa, es la mejor colección de este tipo de monedas a nivel mundial. Os traigo este ejemplo en el que, si podéis leer ahí, esta moneda pesa más de 1 kilo. Pensad el tamaño de estas monedas, son unas monedas muy grandes y es una colección única. Hay otros museos, pero tienen muy poquitos ejemplares. Esta colección tampoco es muy grande, no llega a los 100 ejemplares, pero casi es la más significativa de todo el mundo de este tipo de monedas fundidas, además moneda romana. Así que si tenéis la ocasión, yo os animo a visitar el museo. Bien, damos un salto a la Baja Edad Media, no porque no haya nada interesante entre el Imperio Romano y la Baja Edad Media, es más por problemas de espacio, y porque en el siglo XIII se da un cambio a nivel económico muy importante, muy significativo, y es que se pasa de unas economías principalmente locales a una economía financiera internacional, en el que los países empiezan a comerciar de una manera mucho mayor que hasta entonces, y para la cual se necesitan nuevos resortes, nuevos elementos, nuevos instrumentos, como estas monedas. Son monedas que se acuñan con una técnica mucho mejor, con metales mucho más finos que hasta entonces, como por ejemplo este florín de Florencia, con esa flor de lis en oro muy fino. El florín era una moneda muy apreciada en esa época. Veis que la flor de lis es el escudo de Florencia desde al menos el siglo XI. O este ducado veneciano, que se tomó después como patrón para otras monedas, como luego veremos. Vemos ahí al dux o duque veneciano arrodillado recibiendo el estandarte de San Marcos, el santo patrón de la ciudad de Venecia. O incluso este real castellano de Pedro I, veis ahí la P con la corona, y es la primera moneda que se acuña en Castilla en plata muy fina. Castilla llevaba siglos acuñando monedas en plata, pero no de esta calidad, ni con esta técnica tan depurada. Bien, el caso de Castilla es bastante particular, porque ya desde finales del siglo XIII se acuñaban unas monedas de oro de alta calidad,
Vemos estas de finales del siglo XIII, la primera es de finales del siglo XIII, en el que se acuñaban monedas de una dobla. Una dobla tenía aproximadamente 4,6 gramos de oro, y ya en el siglo XIV se acuñan en múltiplo de 10. Pensar que en la Castilla del siglo XIV se estaban acuñando monedas de oro de 46 gramos, lo cual es una barbaridad. Pensar que una onza de oro son aproximadamente 28 gramos. A día de hoy el precio de la onza de oro ronda los 3.500 euros. Pues fijaros, en el siglo XIV una moneda de 46 gramos era una absoluta barbaridad, pero digamos que el premio se lo lleva el Juan II, ya que a mediados del siglo XV Juan II acuña doblas de múltiplo de 50, es decir, 50 doblas castellanas de oro equivalían a casi un cuarto de kilo de oro. Eran unas monedas enormes y no se utilizaban como moneda corriente. Se utilizaban, tenían un uso más parecido al de las medallas, eran regalos diplomáticos y eran la demostración de poder económico de un reino. Fijaros qué mal casan todas estas ideas y esta historia económica y la historia de las monedas con esa idea de una Castilla autárquica, anticuada, pobre, que se vende desde algunas historiografías, algunas ya superadas, pero otras que se siguen repitiendo de manera injustificada. En cuanto vamos a la historia económica, muchos de esos mitos se caen. Fijaros, a mediados del siglo XV en Castilla se acuñaban una serie de monedas que demuestran la riqueza del reino. Y como ejemplo os traigo esta portada de la iglesia de Carrión de los Condes, que está en Palencia. Es una portada románica del siglo XII, datada aproximadamente hace 1170, y esto es un caso único en toda Europa en el que en la arquivolta se representan todos los oficios de los fabricantes de moneda de la época, lo que sería una casa de moneda del siglo XII, y tienen todos los personajes. Os he ampliado aquí el acuñador de moneda. No sé si veis muy bien lo que tiene en la mano, son dos troqueles, y en una mano tiene lo que sería un cospel, lo que es la moneda antes de ser acuñada, que lo va a introducir entre los dos cospeles para luego fabricar la moneda. Como os digo, esto es un caso único en Europa, no se conoce ningún... Hay representaciones de fabricantes de moneda, evidentemente, pero no una arquivolta completa con toda la serie de artesanos que eran necesarios para la fabricación de la moneda. Bien, y toda esta época de la Baja Edad Media es el terreno abonado para que en época ya de los Reyes Católicos se funde el Excelente de Granada, que es la moneda que crea Isabel la Católica en su pragmática sanción de junio de 1497, en la que ella misma explica que funda esta moneda y que se equipara al ducado veneciano. ¿Por qué? Porque el ducado veneciano era la moneda más utilizada en los reinos cristianos. Pesaba aproximadamente 3,5 gramos de oro. Isabel la Católica termina con esos 2 siglos y medio de tradición de dobla castellana, funda su moneda y evidentemente lo llama Excelente de Granada en honor a la toma de Granada de hacía unos pocos años. Pensad que el 2 de enero de 1492 Isabel y Fernando entran en procesión en Granada, escenificando la toma de la ciudad, ¿no? Imitando también esas procesiones de los Reyes Magos, y por eso esperan a enero a entrar, aunque realmente la ciudad se conquista en 1491. Bien, esta moneda es muy significativa. Si veis, en el anverso están los bustos de los reyes, Fernando y Isabel, y esa pequeña S es la marca de la ceca de Sevilla. Entonces sabemos que esta moneda se creó en Sevilla. Si leéis los nombres, alrededor del anverso tenemos Ferdinandus, ¿no? Isabel, y Isabel Dei Gratia, ¿vale? Está en latín, mi latín no es muy bueno. Y en el reverso tenemos el escudo de España. Fijaros que ya está incorporada la granada. Desde 1492 al escudo se incorpora la granada, abajo sigue estando la granada, si veis un escudo de España. Y el águila que sostiene el escudo es el águila de San Juan. El San Juan Evangelista era el santo protector de Isabel la Católica, y su moto personal, su lema, el lema de la reina, aparece alrededor de la moneda. Si empezamos a ver desde la parte superior derecha, veis un sub. Si lo leemos completo, aunque no entra todo el lema, todo el moto, sería sub umbra alarum tuarum, ya no entra, protégenos. Es decir,
protégenos bajo la sombra de tus alas, en referencia al águila de San Juan, ¿no? El águila es el símbolo de San Juan Evangelista y era su santo protector. Como veis, muchísimos mensajes condensados en una pieza relativamente pequeña. Y esto, bueno, esta historia la suelo contar, es una historia bastante triste. Veis aquí el múltiplo de 50 excelentes de Granada. Los excelentes de Granada se acuñaban desde medio 1, 2, 4 hasta 10, 20 y 50. Los múltiplos más altos de 10, 20 y 50 no se utilizaban como moneda corriente. Como veis, eran monedas muy grandes, muy aparatosas y se utilizaban igual que las grandes doblas, ¿no? Cualquier moneda de un tamaño que pase del estándar se utilizaba siempre como medalla, como regalo diplomático, se guardaban en tesoros, generalmente en tesoros reales, y eran una demostración del poder económico del reinado. La historia de esta moneda de 50 excelentes, veis ahí las 5X, se compara con una de 10, fijaros el tamaño, es que bueno, solo ha sobrevivido un ejemplar de esta moneda en todo el mundo, no se conoce ningún otro. Estaba en la colección Huntington de la Hispanic Society of America de Nueva York. Si recordaréis, lo conoceréis porque Huntington es el que encarga en Vía de Sorolla, le encarga los lienzos para colocarlos en una de sus salas, ¿no? Que siguen ahí, siguen en Nueva York, para adornar una de las salas. Pues este señor reunió una colección de más de 38.000 monedas, que era la colección de monedas españolas más importantes del mundo fuera de España, y tristemente se subastó en 2012 porque la fundación que lleva la Hispanic Society tenía problemas de dinero y en 2012 se subastó. Lo más triste de todo es que el propio consorcio de casas de subastas, fijaros que eran unos sacacuartos evidentemente porque desmembraron toda la colección para sacar más dinero, al entender la importancia histórica de ciertas monedas, incluidas los 5 excelentes de Granada, se los ofrecieron al Estado español como compra preferente antes de sacarlos a subastas y bueno, el Estado español pues ni siquiera respondió. Ya vemos que no estaban por la labor de recuperar un tesoro único prácticamente y a día de hoy esta moneda se subastó, lo compró un inversor privado, nadie sabe, no ha trascendido quién es y a día de hoy está en paradero desconocido, nadie sabe dónde está la moneda y a nadie le ha importado, no ha abierto telediarios a nadie le ha interesado la recuperación de un tesoro histórico. Supongo que lo tendrá algún millonario que lo tenga en su sala o en algún sitio. Y bueno, esto es un poco lo triste de este tipo de noticias, ¿no? Se calcula que estos 50 excelentes de Granada, pero es un cálculo, nadie sabe lo que pagó tampoco, una puja privada, se calcula que vale unos 8 millones de euros esta moneda. Entonces, bueno, pues no, el gobierno no estaba por la labor. Damos otro pequeño salto hasta el siglo XVII. Las acuñaciones de los centenes de Felipe III y Felipe IV son absolutamente espectaculares. Podría decirse que es el cenit de la acuñación de moneda de toda la historia. Eran unas monedas que no solo eran enormes, estos son escudos. El escudo, bueno, pone 350 gramos, son 350 gramos teóricos de oro. Generalmente eran bastante menos, alrededor de 330. Y es la mayor moneda de oro emitida no solo en su época, sino que en los siguientes 2 siglos y medio ningún imperio ni nación es capaz de acuñar una moneda ni de este tamaño ni con esta técnica. Veis que es una moneda casi perfecta. La acuñación de grandes monedas era un reto tecnológico y en todo el mundo solo la ceca de Segovia tenía una calidad y una técnica y evidentemente unos artesanos que eran capaces de fabricar este tipo de monedas. Pensad que hasta la segunda mitad del siglo XIX no hay ningún país que emite una moneda de oro de este tamaño y ni siquiera es una moneda, son medallas. Entonces, calculad cómo, una vez más, qué mal casa ese mito del imperio español decadente, pobre, descompuesto prácticamente, cuando en época de Felipe III y Felipe IV se acuñan estos centenes, que son 100 escudos, una moneda prácticamente única y una vez más no se utiliza como moneda corriente. Son regalos diplomáticos, es para impresionar al resto de naciones y simplemente decirles nosotros podemos hacer una cosa que nadie más puede. Es básicamente eso.
Si os fijáis, tiene la marca de la ceca de Segovia, que es el acueducto de Segovia. Si hacéis así, lo podéis ver porque está de modo vertical. Luego veremos otro acueducto que está en horizontal, que se identifica bastante más fácil. Y por daros una idea del valor de estas monedas, el año pasado se subastó un centén de Felipe III de 1609, alcanzó el precio de subasta de 2,4 millones, que con lo que son el precio que hay que pagar, las comisiones, se acerca a los 3 millones. Es decir, quien compró esta moneda pagó casi 3 millones de euros. Son monedas que evidentemente no existen muchas, pero si vais al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, tienen varias expuestas. De hecho, os traigo aquí algunos ejemplos de monedas expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional, hasta la Guerra Civil, tenía la colección de monedas de oro más importante del mundo. Os podéis imaginar lo que pasó. Ahora solo está entre las 5 mejores del mundo aproximadamente. No tengo tiempo de explicar lo que ocurrió en la Guerra Civil, pero bueno, os lo podéis imaginar. Y aún así sigue teniendo una de las colecciones más espectaculares de monedas de todo el mundo, incluido el centén, un centén de Felipe IV. Veis también que tiene los cincuentines de Felipe III, que eran 50 escudos de plata, o el que veis a vuestra izquierda es los 50 ducados con los bustos de Juana I y su hijo Carlos el emperador. Veis que imitaban las monedas de sus antecesores, los reyes católicos. Es prácticamente la misma moneda con los gobernantes de entonces. Y el de la derecha, aunque no luce mucho la imagen, en las dos monedas de arriba son excelentes de Granada del múltiplo de 20. Estos son monedas muy escasas. El Museo Arqueológico Nacional tiene varias, expone 2. Y el de abajo son los 10 excelentes de Granada. Pensad que los 10 excelentes se subastan en aproximadamente $500,000 de euros. Las monedas de 20 son bastante más caras y pasarían el $1.000.000 de euros seguramente. Pensad, si vais a la sección de numismática del Museo Arqueológico Nacional, en unas pocas vitrinas, pues hay decenas o cientos de millones de euros ahí acumulados. La gente suele pasar yo creo que sin darse cuenta del valor histórico que tiene esta colección, pero es absolutamente espectacular. Como os digo, hasta la Guerra Civil era única en el mundo y ahora, es una de las más importantes del mundo, nada más. Bien, damos otro pequeño salto a la que sí yo considero que es la moneda más importante de toda la historia, el Real de 8 español. En la misma pragmática de Isabel la Católica de 1497 se refunda lo que sería el real, lo define como que tiene el valor de 34 maravedís, y ese real es el que se va a utilizar en época de Carlos I, como base para el real de A8, que simplemente es un múltiplo de 8, una moneda múltiplo de 8. ¿Por qué es tan importante esta moneda? Porque se empieza a acuñar en las cecas americanas. Como ya habréis oído, había muchísima plata en los virreinatos americanos, y todos los monarcas, como veis, desde Felipe II hasta el siglo XIX, incluso en época de Isabel II, se siguen acuñando reales de A8, y ya en época de Felipe II se convierte en la primera moneda global. Esto quiere decir que se aceptaba en todo el mundo. Es la primera moneda que se acepta en todos los continentes, ya desde finales del siglo XVI, y para que entendáis la importancia de esta moneda, se acepta en Estados Unidos hasta 1857. De hecho, el dólar estadounidense se funda a imagen y semejanza del real de A8, como ahora en breve veremos. Los datos de acuñación son absolutamente espectaculares, sobre todo a partir del siglo XVII, porque entendáis la magnitud de la importancia de esta moneda. Entre 1650 y 1850, más del 70% del comercio internacional de toda Asia las transacciones se realizan con el real de A8, domina completamente el mercado asiático, y aproximadamente entre el siglo XVII y XVIII supone el 50% de todas las transacciones internacionales a nivel mundial. Se realizan en real de A8, las internacionales, no estoy hablando de las locales o de cada país.
El comercio internacional depende un 50% de esta moneda. Como os decía, las cifras de acuñación son enormes. Pensad que a finales del siglo XVIII, en las décadas de 1770, 1780, solo la CECA de México, es decir, una casa de la moneda, la de México, está acuñando 18 millones de reales de 8 al año, en 1770. El pico será en 1804 1805, con 30 millones de reales de 8 acuñados cada año. De hecho, Humboldt visita la CECA, la Casa de la Moneda de México, en 1803 y dice, lo tengo aquí textualmente, que era la más grande y rica del mundo. Esto dice Humboldt en 1803. ¿Veis una vez más qué mal casa ese concepto de, ya en el siglo XIX, bueno, el Imperio Español había desaparecido, ¿no? Según la historiografía más agorera, por decirlo de alguna manera, y vemos cómo a principios del siglo XIX esta moneda, que sigue dominando todo el mundo, el comercio internacional desde luego, es cuando se da el pico, es el momento en el que se da el pico de acuñación de esta moneda. Pensad que incluso en los años siguientes, cuando hay un bajón se refiere a que en 1814 se acuñan 9 millones de monedas en un año en la CECA de México. Insisto, el resto de CECAs americanas no eran tan potentes, pero se seguían fabricando, así que imaginaos que a principios del siglo XIX, entre todas las CECAs del Imperio Español, se podían estar acuñando unos 40 millones de estos reales de 8 al año. Es una cifra absolutamente espectacular, no hay parangón en toda la historia a una acuñación, una masa monetaria de este tamaño. Esto no se suele contar, la gente no estudia historia económica, pero bueno, yo creo que es algo muy reseñable. Fijaros que mal casa esa idea de imperio moribundo con financiar el comercio del medio planeta. Esos mitos se derriban. Bien, para que entendáis un poco mejor cómo funcionaba esta moneda, debido a la falta de plata del resto de reinos e imperios, la moneda real de 8 español se resellaba. Otras naciones, otros territorios, incluso territorios muy pequeños, la resellaban porque tenían falta de moneda, no tenían plata suficiente para acuñar monedas y era mucho más fácil, pues, cuando recibían una remesa de reales de 8 por la venta de bienes, pues ellos nacionalizaban esta moneda. Si os fijáis, esto todo está en la Casa de la Moneda de Madrid. Quiero decir que estos son fotos se pueden ver, están expuestos. Como os digo, tiene también una colección espectacular. ¿Veis? Resellos de Trinidad y Tobago, Mozambique, Gran Bretaña, incluso Egipto. Bueno, Gran Bretaña tenía muy poca plata a lo largo de su historia, así que utilizaba el real de a 8. Resellos de Egipto, de China, Singapur, Brasil, casi cualquier territorio del mundo utilizaba el real de a 8. Incluso territorios muy pequeños, esto yo creo que es lo más particular. Los vemos aquí, fijaros esta pequeña isla Santa Lucía del Caribe, que a lo largo de los siglos cambió 14 veces de mano entre Francia e Inglaterra, estaban siempre en guerra por esta islita. 7 veces fue Francia y 7 veces Inglaterra, hasta que en 1814 ya definitivamente queda bajo el Imperio inglés. Pero durante todos esos siglos solo utilizaba la moneda española. ¿Veis? Esa fracción, cuando un territorio era muy pequeño y su moneda valía muy poco, lo que se hacía era fraccionar el real de a 8 para que equiparase al valor de la moneda local. Y se resellaba. Pues aquí en Santa Lucía, incluso veis que una vez más que marcas esa idea de imperio pobre y decadente y en descomposición, cuando el resto de imperios tienen que usar tu moneda porque no tienen plata para fabricarla. Incluso veis este caso todavía más extremo, el de la isla Tórtola, es una de las Islas Vírgenes. Además aquí tenemos la suerte de que han cortado la moneda por la mitad y se ve el rey, que es Carlos IV. Fijaros de qué fecha es esta moneda, de alrededor de 1800, en el que una colonia británica tiene que usar moneda española porque ellos no tienen monedas. Fijaros una vez más lo mal que casa toda esta idea de imperio decadente, pobre, en descomposición o mal gobernado. Yo dudo mucho que un mal gobierno pueda fabricar 40 millones de monedas en un año. Ojo, solo estoy hablando del real de a 8. Las CECAs americanas, bueno, las CECAs, incluso las de la España peninsular y los virreinatos americanos, producían muchísimas monedas más.
Se producían otras monedas de plata, se producían monedas de oro y se fabricaban también monedas de plata baja o de vellón que se utilizaban internamente. Internacionalmente solo se utilizaba el real de A8, que era la moneda aceptada en todo el mundo. De hecho, China durante siglos fue una de las poquísimas monedas extranjeras que admitió para su comercio. Por eso el real de A8 dominó toda Asia, porque China era una de las pocas monedas que admitía para el comercio internacional. Bien, ya como colofón a esto, comentaros que el símbolo del dólar viene de las columnas de Hércules y la filacteria del plus ultra del real de A8. De hecho, se conservan documentos del siglo XVIII, documentos de las colonias inglesas, cuando todavía no eran independientes, todavía no eran Estados Unidos, y en las cuentas, el real de A8 español se le indicaba con una S y 2 barras. Utilizando. Esto lo usaban los anglosajones. En la documentación española se usaba una R, una RS o 8R como real de A8. Nos utilizaba este símbolo con el que los anglosajones llamaban al real de A8, que ellos mismos lo llamaban el dólar español. Fijaros que esta moneda se acepta en Estados Unidos hasta 1857. La creación del dólar estadounidense es de 1792. En su Coinage Act, o el acta de acuñación, y en la misma acta de acuñación explica que el dólar estadounidense se equipara al real de A8 español. El dólar estadounidense jamás tuvo ni el peso ni la calidad de plata del real de A8, entonces era más un intento, un quiero y no puedo, ¿no? De decir, bueno, vamos a equipararnos a esta moneda, aunque en la práctica no tenía plata suficiente como para acuñar monedas de esta calidad, ni de este tamaño, ni de este peso, siempre eran bastante inferiores, y el hecho de que se deja de admitir el real de A8 en Estados Unidos en 1857 no es una decisión económica, es una decisión política. El dólar todavía era muy débil. Pensad que el dólar no se convierte en moneda internacional hasta 1944, un siglo y medio después de haberse creado, pero ya desde 1857 entienden que tienen que expulsar la moneda más potente de la época de su república para potenciar su dólar. Y ahora mismo todo el mundo conoce la historia del dólar, nadie conoce la historia del real de A8, aunque esta es la historia. Y fijaros, bueno, un pequeño resumen sobre estos hitos que se han generalmente atribuido a la decadencia del Imperio Español. Todo el mundo conoce la derrota naval de Inglaterra, la maldición de Felipe II, el desastre, etcétera, etcétera. No es tan conocida la paz de Westfalia, pero bueno, en aspectos académicos se cita mucho la paz de Westfalia, la pérdida de territorios europeos, planes, etcétera, como el siguiente desastre, o incluso pues, 13, Guerra de Sucesión, Tratado de Utrecht, como una vez más otra nueva decadencia del Imperio Español. Como la historia económica, bueno, pues barre esos mitos, porque tenemos, sí es cierto que hubo una derrota naval en 1588, pero, oh, qué casualidad, es justo la época, los últimos años del reinado de Felipe II, en los que el real de A8 se convierte en la primera moneda global. Difícilmente un imperio en decadencia va a poder imponer su moneda a todo el planeta, y lo que todo el mundo obvia también, que después de esa derrota naval, Felipe II construye una segunda armada mayor que la primera y una tercera armada mayor que la segunda. Entonces, es como cuando empezamos a rascar un poco en esta historia económica, pues todos esos mitos que no tienen fundamento se caen. O incluso, a mediados del siglo XVI, realmente la paz de Westfalia fue un alivio económico para el Imperio Español, porque tenía que invertir muchísimos recursos humanos, económicos, militares en las guerras con Flandes. Todo eso se acabó. En esta época, a mediados del 17, las cejas americanas acuñan récord de monedas hasta la fecha, y, como os decía, el 50% de transacciones mundiales internacionales, de transacciones internacionales mundiales, se llevan a cabo con la moneda real de A8. Entonces, difícilmente un imperio en descomposición va a estar financiando el 50% del comercio internacional del mundo. Entonces, no me voy a repetir más, pero bueno, en el siglo XVIII lo mismo. Veis cómo esa fecha fatídica, Tratado de Utrecht, con Gibraltar y todo de por medio, se
se vende como un desastre absoluto, cuando en el siglo XVIII es la época en la que Asia depende completamente de la moneda española y, como os decía, se dan los hitos de máxima producción de plata de toda la historia. Pensad en aztecas como Potosí, que era una montaña de plata, y durante décadas estuvieron produciendo toneladas de plata, y surtían a todo el mundo entero. Y todo el mundo dependía de la fabricación de plata de los virreinatos americanos, ¿no? Y bueno, como ejemplo de este relato, que se ve, no sé si habéis visto hace poco, lo están echando ahora en la tele, Sandokan, ¿no? Supongo que conocéis la historia de este pirata del sudeste asiático del siglo XIX, que lucha contra el Imperio Británico, ¿no? Y todas estas cosas que, bueno, a mí no me gusta ver porque están muy mal documentadas históricamente, me las suelo pasar, pero haciendo zapping el otro día tuve la mala suerte de dar con esta serie, y justo en la escena en la que había su personaje inglés dando una cena para sus acólitos, y en un momento dado se levanta, ¿no? Y pregunta, así de manera muy solemne, ¿qué crees que es lo que ha hecho grande, ¿no? ¿Qué crees que es lo que ha hecho que el Imperio Británico sea el más grande de toda la historia? ¿No? No es nada. Y entonces van saltando como resortes los personajes que están en la cena, y uno dice la ciencia, el otro dice la armada, no, la flota naval, y una señora muy solemne dice nuestra superioridad moral. Pues el trabajo que hay que tener para mantener eso en una serie sin anestesia ni nada. Y entonces, claro, el señor que está de pie sonríe de manera condescendiente y dice, sí, tienes razón todos, pero lo que ha hecho que el Imperio Británico sea el más grande de la historia es el libre comercio. También ahí es nada. Entonces, claro, yo, que viví muchos años en Inglaterra y tenía la mala costumbre de ir a todos los museos, en el Museo de los Docklands de Londres tenemos unas instalaciones en el que se nos indica que en el siglo XVIII Inglaterra fue la primera nación esclavista del mundo. Es decir, aproximadamente el 50% de esclavos africanos transportados a América los llevó Inglaterra. Esto en el siglo XVIII. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿a qué libre comercio se refiere el personaje de la serie Sandokan? Porque esto es un lavado de cara del Imperio Británico al comercio de esclavos, ¿no? Es decir, los inicios del Imperio Británico son muy oscuros, principalmente esclavismo y piratería. Entonces, claro, este libre comercio, fijaros qué mal casa, y os lo intentan vender como el libre comercio como si fuera lo más avanzado del mundo. Fijaros, con estos católicos atrasados que no saben lo que es el libre comercio, pero están financiando los católicos atrasados, financiando medio planeta, y lo que hace Inglaterra es comerciar con esclavos. En ese mismo museo vemos estas estampas, este inglés del siglo XVIII rodeado de sus esclavos negros, o incluso esas manillas que veíamos antes con las que Inglaterra compraba esclavos en África. Entonces, si vais a los museos, claro, los museos no suelen mentir. A ver, van a enseñar algo que no es cierto, aunque se pueda dar el caso, pero es que como es prácticamente una distopía la realidad de todo esto que nos muestran las series y películas de un imperio británico con esa superioridad moral con respecto al mundo. ¿Superioridad moral para qué? Para comprar humanos, ¿no? Es tremendo, y todos lo tragamos, bueno, yo no, desde luego, pero esas series se siguen haciendo. Es de 2025 esta serie, sería como para hacérselo mirar. Bien, ya dicho lo cual, después de este pequeño manifiesto, terminamos con las monedas, y como veis aquí, esto es un ejemplo, me parece muy bonito. Fijaros, este es Sestercio de Adriano del siglo II, no sé si se ve bien. Bueno, es como por España sujetando una rama de olivo, y es el modelo que se toma durante el gobierno provisional de 1869, antes del reinado de Amadeo, antes de la Primera República, como modelo para sus monedas. Fijaros, el gobierno provisional, una época de inestabilidad total, cómo se intenta ir a esos modelos de estabilidad, de clasicismo, de autoridad estatal, como el Imperio Romano,
si os fijáis, además la imagen es preciosa porque está Hispania con una rama de olivo, con su corona mural, reposa los pies sobre Gibraltar y descansa la espalda sobre los Pirineos, lo que sería Hispania. Fijaros, una moneda icónica. La verdad que es muy... Bueno, con esto quería cerrar lo que sería la historia de las monedas, está así expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, y ahora pasamos brevemente a ver cómo se han representado las monedas en la historia del arte. He traído una serie de imágenes, una selección, y también muchas más, y aquí vemos esta primera que os he traído, es de una miniatura italiana del siglo XIV. Las miniaturas son de libros miniados, se llaman así, son imágenes muy pequeñas, y lo que tenemos aquí es un artesano que es el Batioja. El Batioja era un artesano que en la Edad Media se dedicaba a hacer lo que estáis viendo en la imagen, martillar una moneda hasta convertirla en una lámina de oro que se llama pan de oro, y con eso se adornaban esculturas, retablos, pinturas, etc. Con eso se adornaba incluso la imagen que estáis viendo. Es decir, estas monedas y el marco de la propia imagen están hechas con pan de oro. Es que es una imagen que se autocita, se automenciona, por decirlo así. Evidentemente la Batioja no fabricaba así la moneda, esto está representado de una manera muy rudimentaria. La moneda de oro se ponía dentro de unas capas de cuero y de papel, y cuando llegaba a prácticamente quedaba como una lámina milimétrica, no se podía tocar con los dedos porque se quebraba, y había que manipularla con pinzas. Los panes de oro se han utilizado durante siglos. Tendrán su máximo exponente en el barroco. Todos hemos visto esos retablos barrocos de madera gigantescos adornados con pan de oro. De hecho, hay muchas iglesias en México de esta época, el barroco novohispano que se llama, adornadas con estas cantidades enormes de pan de oro. Bien, por cierto, estas monedas serían florines de Florencia. La moneda que hemos visto antes era la que más se demandaba a finales de la Edad Media para realizar el pan de oro, porque era de una calidad muy alta. Por eso se demandaban esas monedas. De hecho, en algunos contratos de retablos se especifica que el oro debe ser oro fino. Como por ejemplo esta ofrenda de florines que lo vemos en esta pintura catalana, en la que vemos una anunciación en la parte superior, una epifanía o Reyes Magos en la parte inferior, y cómo está el rey enseñando los florines como ofrenda al niño Jesús. Veis que las monedas aparecen en muchos sitios. Traigo este ejemplo, aunque no se vea realmente la moneda, pero es el pago del tributo de Masaccio. Además, me parece una genialidad lo que hace aquí Masaccio. La historia es muy particular porque vemos a Jesús con sus discípulos y se encuentran de repente con un recaudador de impuestos. Nada menos, es el personaje que está de espaldas y les pide que paguen los impuestos, o paguen el impuesto. Y claro, ni Jesús ni ninguno de sus discípulos llevaba cash, se conoce que iban sin dinero por la vida, y entonces le dice a Pedro, Pedro, vete a pescar un pez, ni más ni menos, pero que Pedro aparece hasta 3 veces en la misma imagen. Vemos a Pedro arrodillado sacando un pez del agua, y dice, abre el pez y saca una moneda, el pez tiene una moneda, y con esa moneda le pagas al recaudador de impuestos. Esto es una imagen muy particular, digo que es una genialidad, porque Masaccio condensa en esta narración continua el hecho de que el mensaje era que se debía atender no solo a las obligaciones espirituales, sino también a las civiles. Es una imagen moralizante. Es decir, la lección es que no solo hay que rezar y portarse bien, que también hay que pagar los impuestos para una buena convivencia. Como veis, hay muchas imágenes moralizantes en esta época en relación al dinero. La relación de la población, de la gente con el dinero siempre fue problemática. Vemos esta imagen del Bosco, de la muerte y el avaro, es el título de esta imagen. Avaro a veces se le llama la muerte y el rico, a veces se equiparan avaro con rico, ¿no? Es el que acumula riqueza. Y está en su lecho de muerte. Vemos un personaje, en primer término, cómo está realizando el acto de guardar monedas, de acumular riqueza, y cómo asoma ya la muerte por detrás, por la puerta, asoma la muerte en ese acto final de la vida del avaro. Y esto evidentemente es
otra imagen moralizante que nos invita a reflexionar sobre qué es lo que queremos salvar, la riqueza o el alma. Como ves, una pregunta bastante que mete el dedo en la llaga. También existían imágenes civiles, como ves, esto es una representación del Ayuntamiento de Siena en el momento en el que paga a sus funcionarios. Nos vemos ahí, es una imagen arquetípica, ves las moneditas, los funcionarios con sus bolsitas de dinero listos para recibir el pago, su salario. Y bueno, esto nos habla de muchas cosas, ¿no? Nos habla de una burocracia ya establecida, nos habla de la solvencia en un estado o nación o ciudad. Fijaros cómo no solo eran moralizantes, también había imágenes civiles, aunque las imágenes moralizantes yo creo que son las que dan más juego. Tenemos esta danza de la muerte. Las danzas de la muerte se popularizaron a finales de la, no a finales de la Edad Media, pero sí la Baja Edad Media, los últimos siglos. Eran una serie de imágenes en las que se representan a todos los segmentos de la sociedad, desde el Papa, los reyes, nobles, mercaderes, artesanos, incluso aparecen mendigos y todos bailan con la muerte, bailan entre comillas. En realidad el baile quiere decir que la muerte baila con todos, significa que la muerte trata a todos por igual, da igual si es el Papa o un mendigo, el destino es el mismo, nadie puede superar los rigores de la muerte. Y aquí vemos a lo que yo identifico a este señor como un mercader, más que nada por los elementos que tiene alrededor de cofres y fardos y monedas. Entonces, fijaros, la muerte en vez de llevarse la vida se lleva las monedas, ¿no? Que para un avaro a un rico sería lo mismo, ¿no? Quitarle la riqueza es matar, ¿no? Prácticamente. Pensad que estas imágenes se popularizaron mucho y se hacían incluso en enormes murales, en iglesias, en conventos, existían como un recordatorio de que el fin es igual para todos. Esta otra imagen, quizá un poco más elegante, del mismo tema, es la muerte del avaro, que podríamos decir que es un mercader o un empresario de la época, y fijaros cómo se representan las monedas aquí. Unas están en la bolsa de las monedas y vemos a la muerte que está haciendo algo muy extraño. ¿Qué está haciendo aquí la muerte? Ordenando las monedas. Básicamente está auditando la riqueza del personaje. Está viendo si esa riqueza lo ha conseguido de manera lícita o no. Fijaros como si no hubiera suficiente con Hacienda, que te viene una auditoría del más allá. Y esto es lo que va a decidir cuántos años pasa este hombre, si va al purgatorio, cuántos pecados tiene, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros qué manera más elegante de recordar a los ricos que tienen que su riqueza debe venir de unos negocios lícitos y no turbios. Fijaros en el 1915. Y luego estaría la psicostasis, que es simplemente el pesaje de las almas, y el día del juicio final. Lo hemos representado, es una pena porque este retablo está cortado, se cortó en algún momento, entonces no vemos el personaje que está en el otro platillo, que sería seguramente nada, una persona. Si os fijáis, están saliendo cuerpos desnudos de debajo de la tierra, eso es lo que ocurre el día del juicio final, cuando sonan las trompetas de Jericó y la parafernalia, y aparecen estos no son personajes, son almas, como os decía antes, las almas se representan como cuerpos desnudos, son almas que salen de la tierra y van a ser juzgados en estos platillos por San Miguel, y aquí las monedas representan, pues podéis imaginar, ¿no? Los pecados, las tentaciones, toda esa serie de conceptos contra los que se pesa el alma, ¿no? Antes de decidir, bueno, pues a dónde va a estar, si va directa al infierno o si va al purgatorio y dentro de unos miles de años se salva y va al cielo. Lo vemos de manera más explícita en esta otra imagen. Veis que aquí ya vemos el alma de la persona. ¿Y qué pasa en otro platillo? Hay unos objetos de metal que representan lo mismo que representaban las monedas en la otra imagen, y vemos unos diablillos tirando para abajo del platillo, como invocando ese alma, queriendo llevarla hacia el infierno, ¿no? Aquí en el momento parece que el alma va ganando porque pesa más que sus pecados, entonces seguramente, bueno, pues solo tiene que pasar unos miles de años en el purgatorio antes de ir al cielo. Es como son imágenes arquetípicas, es que casi diría que hasta ingenuas, ¿no? Para nuestros ojos actuales.
tipo de imágenes que se popularizaron mucho son las representaciones de oficinas, de tesoreros, de cambistas, de mercaderes. Aquí vemos una imagen, se repitió, hay muchas versiones de esta imagen. De aquí quiero resaltar únicamente esta moneda. La amplío aquí, yo creo que ahora ya reconocéis qué moneda es esta, ¿no? Es el excelente de Granada de los Reyes Católicos. No sé si veis muy bien lo que hay encima de los bustos. Es la marca de la ceca. Os traigo aquí una moneda real. Veis que es el acueducto de Segovia, ¿no? Ahora sí lo reconocéis. Veis cómo estos pintores pintaban del natural. Realmente, si no tenían la moneda delante, seguramente tendrían imágenes o repertorios en los que se recogían estas monedas, porque incluyen hasta la marca de la ceca. Sabemos que esta moneda se acuñó en Segovia. También en esta hoja de un libro de horas, esta miniatura de un libro de horas, tenemos aquí otro excelente de Granada, y ahora sí, también, evidentemente, tomada natural, y se ve efectivamente de la ceca de Sevilla, veis a ese, como pintaban del natural, evidentemente. Estos libros eran objetos vivos, no era el concepto de libro que tenemos nosotros a día de hoy, de un libro cerrado, en el que como mucho puedes anotar algo. Venían con muchas páginas en blanco en los que se cosían. Esto que veis a la derecha son insignias de peregrino que se popularizaron muchísimo en la Baja Edad Media. La gente peregrinaba y a pie de templo se compraban chapitas, incluso las de Santiago, mucho las conchas de Santiago, se cosían a las ropas, a los sombreros, como demostración de haber peregrinado. De hecho, había todo un mercado de segunda mano de estas insignias que se revendían para aparentar haber ido a aquellos sitios de peregrinación. No le hacía falta a los reyes, no les hacía falta el peregrinaje. Como veis, este libro de la reina Juana ya tenía pintadas las insignias de peregrino. Es como un poco el ser pilgrim, ¿no? Había diferencias en esto también. Los reyes no iban a ir de peregrinación a todos los lugares santos de Europa, y en su libro de horas ya, pues hacían la ilusión de que tenían todas esas insignias o chapitas sin haber viajado realmente, ¿no? Este caso de las insignias de peregrino, que a veces se confunden con monedas o otros elementos, hay un caso, os traigo aquí también como curiosidad. Hace unos años en Oviedo se excavaron, en unas excavaciones se encontraron insignias de peregrino. Esto se publicó y todo. Lo que pasa que, bueno, este en concreto, el campillo, es un error. Esto no es una insignia de peregrino, es un marchamo de plomo comercial, no tiene nada que ver con las insignias de peregrino, pero se debe encontrar en el mismo yacimiento. Y al no saber qué son los marchamos de plomo, que por cierto he traído una parte de mi colección, la podéis ver después, pues, erróneamente se clasificó como insignia de peregrino. Esto, evidentemente, no es una insignia de peregrino, no hay más que ver el escudo, que es de la ciudad inglesa de Colchester, y además, en el texto, claro, tiene el año, veis que el 15 a un lado y el 71 al otro, 1571, lo que es en la imagen arriba. Es el año, es el año de fabricación del objeto, es el año en el que las ordenanzas de Colchester obligan a marcar todas las exportaciones de tela con este marchamo de la ciudad, con el escudo de la ciudad y el año de las ordenanzas de Colchester. Entonces, imaginaros, el desconocimiento, cómo puede llevar la identificación de unas piezas por otras. Son objetos que ni siquiera la historiografía conoce muy bien y, claro, pertenecen al aspecto económico de la historia, ¿no? Que es un aspecto, pues, bastante, por decirlo de alguna manera, al final, bastante apartado o bastante dejado de los estudios más clásicos, también por usar un eufemismo clásico. Y bien, terminando ya, os traigo unos objetos bastante particulares. Esto es una pequeña vidriera de una serie de vidrieras. Esto estaba en un ámbito doméstico. Esto es un encargo de un mercader alemán del siglo XVI, ahora está en Nueva York. Son varias pequeñas vidrieras y nos habla, es una serie sobre el hijo pródigo, y esta en concreto nos enseña el momento en el que el hijo pródigo, entre comillas, va a partir, se va a hacer independiente y le da su parte de riqueza familiar. Vemos aquí, esto es otra manera arquetípica de representar el cofre, la balanza, las monedas y la bolsa de monedas. Entonces, es un
también una enseñanza didáctica para los hijos del mercader, ya que escenifica el momento en el que ese hijo se va a hacer independiente y ya la suerte va a correr va a depender de lo que él haga sin el apoyo familiar. Es que esto era un programa didáctico para los hijos del mercader. Entonces, bueno, pues un mercader sería muy rico porque para tener estas vidrieras en su casa debía ser un encargo personal y bastante costoso. Fijaros, la primera del siglo XVI, como siempre hay esa moralina detrás de las imágenes, como estas imágenes hablan a los espectadores de la época. A nosotros nos dicen bastante menos. Incluso este pequeño objeto de devoción privada es un objeto muy pequeño, está en el Museo Wallace de Londres, además está en una urna incluso tapada porque es un objeto muy delicado, está hecho con cera pintada con algunas incrustaciones de cristal y en un pequeño elemento de oro, que además muy particular, no se puede sacar buenas fotos porque está como si una vitrina y solo te dejan levantar el cobertor durante un breve tiempo para que no se estropee la pieza, pero vemos aquí una pequeña epifanía en el que los Reyes Magos, una vez más, se muestra el cofre con las monedas que se ofrece al niño. Fijaros, esto es un objeto de devoción totalmente privado, personal, uso personal. Y terminando ya un par de ejemplos del siglo XVII, para que veáis cómo al avanzar el tiempo cambia. Bueno, no cambia el mensaje, cambia el formato, la forma en la que se da ese mensaje. Esto es un caballero que está durmiendo y en esta mesa tiene todo tipo de elementos. Esto es una vanitas en realidad, que es la calavera, ¿no? Que te recuerda que todas estas riquezas, todo lo físico no sirve de nada porque al final nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces básicamente es lo que dice. Y luego, pero bueno, en este siglo XVII ya se añaden otro tipo de cosas. Vemos a un ángel que sostiene lo que es una especie de jeroglífico, una cosa muy extraña, estas cosas que gustaban mucho en los siglos XVII y XVIII, en el que vemos el sol y una flecha, ¿no? como indicativo de tirar una flecha al sol realmente no daña al sol. Lo que pasa es que nos viene a significar algo así como hiere eternamente, vuela rápido y mata. Es decir, nos recuerda que nada es invulnerable, ni siquiera el sol es eterno, ¿no? Entonces, nos anima a esa reflexión de los bienes terrenales, de la fugacidad del tiempo y del fin que nos espera a todos, ¿no? Al final me va a parecer que los agoreros estos del siglo XVIII tenían razón. Pero bueno, haciendo la broma. Bien, termino ya con esta imagen de Jean Morin, el grabador nacional de Francia, que está educando a Luis XIV niño en la identificación de los símbolos de las medallas y de las monedas. Fijaros la importancia que ya se le daba desde el siglo XVII a la educación de los reyes en que realmente estas monedas, estas medallas son una extensión del reinado y de los valores que se quieren transmitir. Y como última imagen os dejo este grabado del siglo XIX en el que dice al padre ganador, hijo gastador, supongo que sonará más de uno, en el que vemos el pobre padre con las bolsitas de dinero guardándolas en esa caja fuerte, mientras el hijo está dilapidando la fortuna con el juego de la bebida. Un poco para lo que hemos quedado, ¿no? Digamos, ya con esta lluvia de monedas, de las relaciones